días. Mi nombre es Alejandro Montes Briceño, el docente de plataformas digitales. Son las 10:11 de la mañana del 28 de abril de 2018. Bienvenidos a su clase, a su videoclase. Es un gusto compartir con ustedes un tema que espero les sirva a todos en su clase presencial y en sus clases virtuales que algún día puedan tener. Les agradezco su participación y sus preguntas, porque son importantes para el desarrollo de la misma. La clase del día de hoy se llama Flip Classroom. Hola Marta Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Esta es una tendencia nueva en nuestra parte latinoamericana. Es una tendencia que, como vamos a ver más adelante, empezó fue en Estados Unidos en darle otra manera a nuestras clases presenciales, en darle otra visión a nuestro estudiante que vive pegado a la tecnología, de otra manera de entender nuestra participación como docentes. Esto sí quiero que quede bien claro, mis estimados amigos. Yo ya no puedo ser el profesor de el marcador y el tablero. Ya no puedo ser el profesor que me siento en el escritorio del docente y empiezo a leer. Yo ya no voy a ser el docente que voy a empezarle a dictar a mis estudiantes. Pero, profe, es que yo soy profesor de primaria y toca. No, mi querido estudiante, usted está haciendo una maestría en la cual usted ya tiene que cambiarse ese chip. Y si a mí me diera, y si la universidad se los impusiera, de que esos conocimientos que usted quiere por medio de esta maestría, nosotros pudiéramos, por decirlo así, irlos a verificar en el aula de clase suya, y eso fuera un requisito, yo creo que la gran mayoría de nosotros tendríamos algunas falencias. Los digo porque a mí me pasó. Les comento, la idea no es hablar de mí, pero yo cursé una maestría muy parecida a la de ustedes, pero el cuento es que a mí me costó trabajo entender ese cambio del chip. Yo cuando me entro a estudiar una maestría en educación con apoyo a las tecnologías, yo ya tengo que ver mis clases y mis temas de otra manera. Yo sé, profes, que todo lo tenemos en la cabeza, pero nuestras clases y nuestras materias y nuestras asignaturas tienen que darse de manera diferente. Le ponemos la tecnología, es otro cuento, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos que verla diferentemente. Muy bien, este cuento del Flip Classroom o clase invertida que llaman aquí en Colombia, ¿cierto? ¿Cuál era el problema? El problema es responder a estudiantes que ingresan a la universidad cada vez más diversos. No solo a la universidad, al colegio. Y lo primero que debemos entender, mis queridos estudiosos, es que nuestra aula de clase es un aula heterogénea. Aula heterogénea. ¿Usted me puede explicar algo de qué entiende o conoce de aula heterogénea? Por eso me encantaría que fuera con el micrófono, pero si no, pues me toca con el chat. Pero sería interesante también escucharle su voz. Entonces ustedes en sus trabajos colaborativos pudieron contactar, pero chévere en una clase como esta que podamos escuchar. Lo único que tienen es que el botón de la parte superior oprimir donde dice que va a tener el micrófono. Todo de a uno, por favor. Un aula con diversidad de contextos. ¿Contextos como cuáles, Alexander? ¿Cuáles? Porque en el aula hay muchos contextos de aprendizaje, contextos humanos, especialmente de qué. Contextos sociales. Los que hemos trabajado con el gobierno de estudiantes de experiencia familiares. Muy bien, gracias Alexander y Juan Carlos. Hemos trabajado en colegio público, nos hemos dado cuenta de unas realidades que
muchas veces nosotros ni pensamos que puedan existir. Entonces ahí viene mi papel como docente, yo cómo llego a ese niño que tiene una realidad diferente, un círculo familiar diferente, un conocimiento diferente, conocimiento y una cultura diferente. Judy, una de las experiencias, intereses, culturas, tipos de diversidad sociocultural económica, gracias Jessica. No sé si ustedes tengan la oportunidad de haber trabajado como lo tengo o como lo tuve yo, tener en mi clase niños invidentes que aprenden igual. Yo me mato haciendo un dibujo en el tablero que hace este chico invidente. El profesor lo pasa de largo y solo atiende a las indicaciones del coordinador o del rector que le dice, vocalice muy bien, profesor. ¿Yo qué estoy haciendo de más? Tecnologías que tengo y conozco cómo las he usado. Y esto es el centro de todo este problema. Están llegando chicos que no son homogéneos, sino son heterogéneos. Son completamente diferentes. Carlos, yo tengo un niño hipoacústico con implante coclear y con necesidades cognitivas, me imagino. ¿Y cómo te ha ido con eso, Juan Carlos? Entonces, mire que la OCDE, en el tal famoso círculo que quiere entrar a nuestro país, difícil, claro. La OCDE nos plantea que tenemos que un crecimiento y diversidad, o sea, tener cuenta de que la educación superior en la mayoría de los países de la OCDE no es la excepción de grupos, ni Chile, ni Colombia, no. Esto lo saqué de la OCDE cuando hablaban de heterogeneidad, pero el único país latinoamericano que hablaba de eso es Chile. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay una política clara sobre la inclusión y el aprendizaje a la diversidad. Entonces, al yo entender que mis estudiantes no son como decían los antiguos filósofos que decían que son tábulas rasas, tablas en blanco, que lo único que tenemos es que llenarlas. A ver, Alexander dice que tengo chicos con necesidades especiales y me paso más llenando documentos sobre ellos que el apoyo que se tiene para su aprendizaje. Claro, porque las políticas tienen que generarse supuestos indicadores. Los indicadores aquí estamos acostumbrados a que son solo formatos. El indicador nunca van a coger al chico a ver si realmente él aprendió o no aprendió. Entonces, si la OCDE y en ese círculo quiere entrar Colombia, tenemos que hablar y entender de que nuestras clases tienen que ser completamente apropiadas para esos diferentes aprendizajes. Muy bien, les voy a recomendar una autora argentina. Esta autora, porque sea amiga mía, la recomiendo, ¿no? Una autora que se ha pasado la vida en su proceso de investigación hablando sobre el aprendizaje en la heterogeneidad. Se llama Rebecca Anijovic. Ella plantea una cosa muy interesante, de que la heterogeneidad se tiene que transmitir, o sea, tiene que empezarse a trabajar desde el pensamiento heterogéneo del maestro. Entonces, el que tiene que moverse primero somos nosotros los docentes. Somos nosotros los docentes. Después entran todas las cosas. Y es así que nace esto de Flipping Classroom. Los estudiantes cada vez más conectados o desconectados. Yo tengo un chico, un niño de 2 años, mi hijo, Emiliano. Emiliano, por su parte innata, busca y busca tener cosas llamativas a sus ojos. Por eso que algunos dicen, ah, no, es que él es nativo digital y entonces él ya tiene las herramientas puestas para eso. Digo mis queridos profes de que yo con eso no comparto ni encasillar con términos a las personas, más de hablando en educación. Veo ese cuento de nativos, migrantes, todo este cuento de nativos digitales y todas estas cosas.
Yo creo más en el cuento de que por la experiencia a mí me hace descubrir algunas cosas. Cuando hablo de dispositivos móviles, yo le doy más el crédito no a ese niño que sabe manejar un celular o una tableta, sino le doy el crédito al ingeniero que hizo la interfaz, gracias Juan Carlos, la interactividad, le doy más el crédito a él que a la misma persona que usa el elemento. Entonces, estudiantes cada vez más conectados y conectados a lo que el mundo les está vendiendo, más no conectados a lo que nosotros les podemos brindar para su aprendizaje. ¿Me explico? Yo quiero que mi estudiante lea, que sea un buen chico en su comprensión lectora, pues mi primer impulso es leerle al estudiante y mi segundo impulso puede ser escribirle a mi estudiante. Muchas veces nos basamos solo en lo que aparece en Google o en los libros y dejamos atrás nuestra propia capacidad de escribir. Queridos muchachos, nosotros podemos escribir, no nos dé miedo tampoco y escribámosle a nuestros estudiantes, hagamos un blog. Ustedes fueron muy pilosos en los ejercicios a crear la herramienta colaborativa por medio de un blog. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo con sus estudiantes, pues sería interesante que lo hiciera, pero entendiendo de que todos sus estudiantes no son buenos para esto. Esto yo le compruebo aquí en la UMB pues, a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque también tengo cursos presenciales, o sea, tengo apoyo de la presencialidad por medio de la virtualidad, y los chicos de presencial no entran a la plataforma no porque no quieran, no porque no puedan, sino porque es que su entorno social y su pereza no los encasilla para que puedan atender y comprender el estudio por medio de elementos digitales. Entonces yo le digo, oye, ¿tú por qué no has entrado y has hecho las actividades? No, profe, es que realmente no entiendo cómo se maneja esa plataforma. No, profe, es que como la plataforma no se puede descargar en el celular, yo no puedo. La última y típica, ¿cuál plataforma? ¿Había que estar en alguna plataforma? Entonces, tenemos que ser bien claros con los conceptos y no dejarnos llevar de estereotipos o de encasillamientos que nos da la misma sociedad en nuestro tiempo, diciéndonos que somos capaces. No, tenemos que tener claro de que todos somos diferentes y que tenemos que tener estrategias para atender nuestras clases. ¿No? Muy bien. Este es el indicador de la conectividad en 2013, hace cada 3 años. Un indicador claro en el que dice que pues, el único país en 2013 latinoamericano que aparecía ahí era Chile. Muy bien. Tecnología en el aula, una necesidad. Desafío sustentada en la teoría del buen instruir. Lo único que no ha cambiado en la educación durante 60 años es la educación misma. Seguimos con lo mismo, enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes sentados mirando un tablero o una pizarra. La pizarra puede ser divina, e interactiva, pero seguimos haciendo el mismo ejercicio. Seguimos siendo nosotros los profesores los dueños del conocimiento. Seguimos siendo las personas que realmente saben y creemos que nuestros estudiantes no saben y por eso tenemos que llenarles la cabeza de conocimientos como si ellos no aprendieran. Entonces, ¿cuál es la visión de esto? La visión es que creemos nuevas maneras. Tampoco como esta caricatura de Gaturro, que pues yo sé que todo el mundo, todos ustedes la conocen, convirtamos lo que ya está hecho, lo convirtamos en algo que no es. Tenemos que mover esas sillas, tenemos que mover esos estudiantes de ahí, tenemos que mover esa profesora y darle otro rol, darle otro manejo, darle otro papel, donde el cual sea un mediador del conocimiento, más no
un gurú del conocimiento. Bien, entonces la respuesta al problema es creemos innovación y uso de tecnología. Una respuesta es primero Complete Classroom, la clase invertida, más las ARS. De pronto ustedes sepan, pero las ARS, teniendo tantos dispositivos móviles en nuestra aula, son una herramienta buenísima para interactuar con nuestros estudiantes en el aula. Juan Carlos, pues lastimosamente, pues como te digo, no todas las propuestas educativas de los colegios y tampoco los padres de familia ahora en día colaboran mucho porque se les ha vendido la idea de que si su estudiante, si su hijo permanece mucho conectado a internet, está lleno de peligros y toda la cosa. Pues montar ciertas herramientas es complejo por la cultura, y tú tienes toda la razón, Juan Carlos, la cultura es algo complicado, pero es que ahí viene la astucia del profe, ¿sabes? Su merced. ¿Cuál es la astucia? De que pues, en casa no podemos, sería interesante que en algunas horas de su calendario pudiera usted acceder a la sala de computadores y que ellos entraran a su blog y reforzaran los temas. E ir empezando con sus mismos compañeros y con su rector a irlos motivando. No es fácil, se los digo, no es fácil. Mi proyecto de maestría es la implementación de una plataforma virtual en Moodle, planteé en Moodle, en un colegio aquí en Bogotá. Pero para eso yo no podía meter solo mi clase, tenía que meter la clase de todos los compañeros. Entonces ese fue mi primer obstáculo, mis compañeros. Mi segundo obstáculo, el rector. Mi tercer obstáculo, los estudiantes. ¿Listo? Entonces la idea es que los chicos toca mirarles de otra manera. Esto de la clase invertida, Jessica, a ver cómo lo manejas, a ver cómo tú misma puedes. La idea es que el chico ya no llegue a recibir el conocimiento en la clase, sino que ya traiga el conocimiento desde la casa y llegue a trabajarlo en la clase. Vas a ver cómo es un poco. Muy bien. El Flipped Classroom o clase invertida es una metodología que invierte el ciclo de la adquisición. Esto lo empezaron a trabajar más que todo en una universidad de Texas. La idea no era que el profesor se parara de cabeza y que no, invertida ¿en qué consiste? Consiste en que los estudiantes, por medio de una instrucción, hay un instruccionalismo muy interesante que lo vimos en las últimas actividades cuando estaban desarrollando el formato. La instrucción es importante porque usted debe decirle a su estudiante lo que debe hacer de la manera más clara y precisa. Entonces, eso lo llamo yo, o se llama en aprendizaje heterogéneo, una consigna de aprendizaje, donde usted le va a explicar a su estudiante eh, el paso a paso que va a hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a montar la clase de ciencias naturales donde vamos a ver el árbol con unos niños de cuarto de primaria. Entonces, previamente yo voy a dar esa clase el jueves y el día lunes les digo, bueno niños, son tan amables, les entrego esta consigna donde va a estar lo que usted debe traer de su casa, lo que usted debe haber averiguado en internet, contestar estas preguntas, ¿sí? Y realizar un dibujo del árbol que usted hizo. El niño ya llega el jueves, ¿con qué? Con el conocimiento y con la investigación. No, ya me recuerdo, no llamamos investigación. Llamémoslo con la averiguación que hizo el estudiante. Y en ese momento en que usted entra con el estudiante entra ¿cómo se llama? Con su conocimiento traído de su casa, el estudiante ya empieza a tener un mini poder, por decirlo así, con respecto a aquel niño que no trajo nada. Les digo una cosa, mis queridos profes, el cuento es que nuestros estudiantes están más pendientes de no quedar mal ni en ridículo con sus pares
que con nosotros los profesores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se sienten inseguros, Vivian? Porque no les hemos dado la posibilidad de enfrentarse a ellos mismos y a sus pares. Y aquí viene el cuento. Veamos la gráfica que está ahorita en la plantilla. Mira, la clase ahorita es así. ¿Qué pasa? Está antes de la clase, él examina su material, mira lo que ya le hemos dado, ¿cierto? Atiende a la clase para que el profesor escriba, le explique, perfecto. Y por último, hace una tarea, un homework. ¿Qué pasa? Creemos que con la tarea y con lo que el profesor explicó, nuestro chico aprendió. Pero no es así. ¿Por qué? Porque es que nuestro chico en estos mundos y en este mundo que estamos viviendo ahora, es un chico que está pidiendo que le den más cada día. Entonces, ¿qué pasa con el nuevo modelo que les estoy planteando? Perfecto. El chico prepara la participación de las actividades que ya tiene. Lo del árbol. Prepara todo lo que tiene que ver con el árbol. Llega a la clase y le practica los consejos, practica con sus compañeros, con sus pares, y él muestra lo que él investigó, lo que él averiguó en los donde pudo en su casa y plantea su posición. ¿Qué está haciendo el profesor ahí mientras tanto? El profesor está pasando grupo por grupo, escuchando y preguntándole sobre el tema a los estudiantes, sabiendo quién hizo la tarea o quién no hizo la averiguación, preguntando, indagando y sacando la nota en ese momento porque ese es el trabajo del estudiante. Cuando ya se va para su casa, él solo tiene que chequear lo que dijo estudiantes, estudiantes, y de ahí en adelante, su grupo, lo que hizo su grupo, y de ahí en adelante ya adquiere un mejor conocimiento. Ahí el profesor automáticamente pasa de ser un transmisor de conocimiento, pasa a ser un mediador de conocimiento. Y realmente mis profes, otros dirán, uy, hijo de madre, pero claro, ahora el que va a trabajar es el estudiante, más yo no. Claro, porque es que pues, él saca la nota de una vez mal, profe Juan Carlos. Y de ahí en adelante, téngalo por seguro que el estudiante va a trabajar porque ve que sus otros compañeros sí hicieron su tarea y sí hicieron la averiguación y la indagación en su casa. Esto aquí de ponerlos a chocar entre sus ideales y sus cosas con sus pares es lo más interesante del ejercicio. El ejercicio es cuál, de que el estudiante también se sienta activo en su clase. Que el estudiante sea partícipe y diga, oiga, yo puedo explicar lo que el profesor no pudo. Yo puedo explicar lo que Juanito no pudo porque yo lo entendí de esta manera. Entonces, esos dos momentos en la casa, el papá, si son pequeños, también viene a ser un eje fundamental. ¿Por qué? Porque si son en su casa, el papá apoya ese proceso, el papá se está dando cuenta de que su hijo sí aprendió. ¿No? Y ahora una cosa más interesante. Si yo a ese proceso, mi querido profe, a este proceso, el primero, que lo subrayo aquí, ¿cierto? Le añado uso de tecnología, automáticamente, mi querido profesor, el estudiante pues le va a coger un poquito más de cariño a la cosa, más de cariño. ¿Por qué un poquito más de cariño? Porque automáticamente el estudiante debe preparar una presentación de PowerPoint, digamos. Y esa presentación debe explicarle a su grupo de compañeros lo que él indagó. Ya estamos generando uso de tecnología. Cuando él le explica a sus compañeros, usted crea una plantillita o un proceso que se llama la famosa coevaluación, donde los pares califican a sus pares. Y después de usted realizar con su estudiante, usted se sienta con cada uno de sus estudiantes
¿sí? Y claro, Marta Isabel, es que no podemos pedirle peras a un manzano cuando ya las cosas son tan graves. Pero el estudiante cuando ve, se los digo por experiencia propia, cuando ve que su clase es diferente, cuando ve que su clase no es escuchar y escuchar al profesor y que sea un profesor bien aburrido, o en una materia como la mía, que era filosofía, donde los estudiantes de décimo y once no la querían, y ven algo diferente donde ellos son protagonistas, les aseguro que hay un cambio. Entonces depende también de cómo planteemos el ejercicio, ¿no? Después yo me siento con el estudiante y genero una autoevaluación. Al generar la autoevaluación, ya tengo dos referentes de un trabajo. Yo uno, la autoevaluación que me da mi estudiante, la coevaluación que me da el grupo, y ahora yo evalúo lo que el niño hace. Entonces se llama una heteroevaluación. Son tres maneras en las cuales yo puedo evaluar un trabajo de mi estudiante. Los aseguro, profe, al comienzo es un poco duro, pero cuando ya los chicos ven que están aprendiendo, que no pueden quedar en ridículo con sus otros compañeros, que ante todo está totalmente diferente las clases, los chicos nos van a entender mejor. Ese es el aula invertida, donde pasamos de una clase tradicional a una actividad. Las van a estar completamente en actividad porque saben lo que tienen que hacer. Ahí lo importante es la consigna que les decía al comienzo. Usted lo verá mucho esto en la consigna cuando averigüen sobre Rebecca Annie Hobbes en sus libros. La consigna. Yo tengo que ser demasiado claro con lo que quiero que hagan mis estudiantes. Ellos hacen las cosas de la manera que ellos entiendan, o sea, que yo también tengo que escribirles de una manera clara, automáticamente ellos van a cambiar su manera de pensar. Hay una cosa muy interesante, nosotros luchamos para que nuestros chicos escriban, pero ellos cuando nos han visto escribir, cuando nosotros les hemos hecho una carta, puede ser, o cuando nosotros hemos utilizado una cuartilla o un ensayo en nuestras clases hecho por nosotros mismos. Entonces, cuando el chico diga, uy, profe, ¿usted hizo esto? Uy, profe, enséñeme. Yo sé que todos no van a salir con lo mismo, mis profes, pero de que uno, dos o tres se interesen, ya tenemos saldada la cuenta. Muy bien, la vieja escuela decía, pues les sigo mostrando gráficos para que me vayan entendiendo un poquito. Pasamos de un trabajo de solo mirar a ver, antes en mi casa, en qué tema voy. Uno organizaba maleta con la mamá, lo único que decía era, voy en la célula, ¿dejo tarea? No, bueno, era lo único. Me dio una clase aburrida y por último me dejaron una tarea súper nuevamente aburrida. Ahora tengo que realizar un trabajo para explicarle a un cierto grupo de personas. Llego al colegio, les explico bien con mis recursos y después puedo compartir el conocimiento con ellos. Ahorita también está muy de moda, mis queridos profes, una corriente, por decirlo así, se llama el home schooling, o sea, que ya los chicos ya no vayan al colegio, sino que reciban todo desde su casa, como el ICFES puede dar un título de bachiller solo presentando un examen al final. Entonces el papá, junto con alguien, o solo el papá, genera por decirlo así, una cantidad de temas en las cuales el chico ve los temas principales de cada asignatura. Entonces, se los ve por medio de experiencia. Llega el momento en que está viendo en historia a los incas y los mayas, el papá le da la teoría y se van de vacaciones para Centroamérica y allá ven los incas y los mayas. Interesante, ¿no? Pues listo, no todos nuestros chicos tienen la misma posibilidad. Es una manera de que realmente nosotros aprendemos es por la experiencia y por meterle ese sentido de indagar y de conocer. Entonces, esto es una idea muy interesante. Muy bien,
¿Cuáles son los beneficios? Permitir y atender la diversidad de nuestros estudiantes al lento y al ágil, permitir al profesor trabajar sobre aquello que es útil, ¿cierto? Un aprendizaje activo, desarrollo de tareas blandas, trabajo en equipo, aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Involucrar al estudiante en su proceso de aprendizaje, permite a los estudiantes ser colaboradores de aprendizaje, los estudiantes no se aburren, los estudiantes sienten que lo están aprendiendo es útil para ellos, los estudiantes están preparados para buscar ayuda donde ellos saben que la necesitan, aumenta la asistencia y la participación en clases y es aplicable a cualquier asignatura. Por tanto, se espera que mejore el aprendizaje. Aquí hay un tema muy interesante. Si usted plantea el aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas, automáticamente está usted generando una manera o un sistema en el cual el estudiante es una pieza fundamental y una pieza activa. Esta pieza activa tiene que ir generando aporte a su grupo. Ese aporte a su grupo, usted lo puede ir metiendo en su clase para que vayan desarrollando su proyecto o para que vayan resolviendo el problema dentro de su clase, junto con la tendencia de la clase invertida. Entonces, sigo insistiendo, queridos profes, este es más que todo una mirada a una nueva realidad en el aula, pero también como una mirada para ver yo qué puedo hacer con todo lo que he aprendido en esta maestría. Yo qué puedo hacer con mi experiencia a lo largo de los años. Yo qué puedo hacer con todo para ser realmente un buen docente, donde mis estudiantes me valoren no por saber jugar fútbol, sino que me valoren porque realmente se sienten que yo sí les enseño. Y soy consciente de sus limitaciones y sus realidades. Seguimos. Vamos a la siguiente que se llama el sistema de clickers. De pronto ustedes lo han visto y esto no es tan fácil de plantearlo en nuestras aulas de clase, pues si no trabajamos con niños grandes, es que este sistema lo único es que nos está generando es criterio y conocimiento. Los clickers o los ARS es un sistema que combina unas preguntas y unas respuestas para retroalimentar. Vamos a hacer el ejercicio por supuestamente yo les tenía que hacer una pregunta. Ustedes deberían escoger falso y verdadero, ¿cierto? La idea, ¿cuál es? La idea es que mientras yo voy en clase, quiero, quiero qué? Quiero que mis estudiantes estén activos y pilas en el cuento. Yo realmente pueda medir también eso. Hay una aplicación para celular, aquellos profes que puedan utilizar alguna vez celular con sus estudiantes en clase, Boxbot. Boxbot es una aplicación que está en Android y en iOS para que usted precargando esta aplicación y teniendo obviamente el contacto con sus estudiantes y que ellos estén conectados al Wi-Fi de la institución, estoy soñando, si para muchos de ustedes estoy soñando, ¿sí? Usted pueda plantearles algunas preguntas del tema que están presentando. Sí, sí, pero Kahoot ya viene a ser más que todo como para hacer evaluaciones y hacer como algo de juego, como tú lo dices, pero es que estas son ya en vivo, o sea, estas de Boxbot no duran mucho, sino es que duran a medida que yo voy presentando mi clase. Es una interacción que yo voy haciendo a medida que voy haciendo mi clase. Mi profe Vivian. Streaming, pero ¿cómo así el streaming, Juan Carlos? Puede entender streaming por video, puede entender streaming por otras cosas. Boxbot, sí, señor. Entonces, la idea es que pues estoy soñando con la clase del futuro. La clase del futuro. Yo en un momento determinado les digo, bueno muchachos, saquen su celular, hablan la aplicación y respóndame esta pregunta. Ahí automáticamente hasta yo puedo calificar, porque si lo que contesten los estudiantes
es positivo, pues yo puedo sacar una nota también ahí. Automáticamente también le doy otra manera de dar la clase, otra manera de que el estudiante esté más piloso, otra manera ante todo de usted también generar unos nuevos recursos y unas nuevas cosas. Entonces, pues, yo les doy esta sugerencia, les escribo todo en el chat para que usted, cuando tenga tiempo, de 2 a 3 de la mañana, en su tiempo libre, estudiando la maestría y tiene lo del colegio, la familia, el novio, la novia, el pretendiente, los hijos y todo este cuento, pues cuando le quede tiempito libre, pues usted pueda, como decimos los colombianos, cacharrear con la aplicación y ponerla en práctica. Es interesante registrar esas respuestas, es interesante ver cómo está el público atendiendo. Entonces, muy bien, en cambio de yo hacer una pregunta, los chicos yo ya sé, listo, cuánto sí quedó bien explicado el tema, cómo quedó bien explicado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios esperados? Mayor participación en la clase, aumenta la asistencia a las clases, aumenta el comportamiento de los estudiantes, porque los tengo enganchados. Tiene asociado el concepto de juego, porque han jugado Quien quiere ser millonario y volvemos a los cuentos. Yo estoy compitiendo con mi par, con mi par, con mi par. Y eso ahora los estudiantes lo tienen muy picoso la cuenta. El estudiante pierde temor a responder porque él no está haciendo, permite verificar, identificar si ha sido comprendida. Esa investigación permite desde el... Muy bien. Entonces, la clase invertida la podemos combinar porque se garantiza un conocimiento previo. El estudiante realmente tiene que hacer una indagación previa y identifica pequeñas nuevos materiales de exploración y nuevos conceptos. Muy bien. La parte más interesante, pues opiniones, preguntas y experiencias. Recuerde que innovar no es pararse de cabeza delante de sus estudiantes, sino generar acción. Esta clase la hice más que todo con base en las, los trabajos que ustedes me presentaron sobre el esquema de la plataforma y la actividad de clase que hicieron en grupo. Me causó mucha curiosidad ver que algunos ya manejan algunos términos. Me causó curiosidad ver algunas evaluaciones bien jaladas, pero también me causó curiosidad ver que algunas personas, pues, cuando hablamos de objetivos y cuando hablamos de evaluación no tenemos bien claras las cosas, o de pronto no tenemos la experiencia o la manera de cómo realizarlas. Entonces, pues, la idea es esta, la idea es que ya empecemos, como les dije al comienzo de esta charla, empecemos a generar nuevas maneras y nuevas concepciones en mi cabeza de cómo yo como persona puedo hacer diferente mi clase gracias a que estoy estudiando una maestría en con ambientes virtuales en este caso, y que ya es hora de empezar a cambiar ese chip. Yo creo que ya hablé demasiado, pues me encantaría si hay alguna opinión, pregunta o experiencia que nos quieran comunicar, sería interesante. Y, y pues no sé, o que también ustedes me den una evaluación sobre esta nueva manera de presentar las clases en esta plataforma, a ver cómo se sintieron, si entendieron el tema o no lo entendieron. Bueno, paso a las 10:50 hasta las 10:55. A uno, ¿no?
Indiquen por favor si están viendo mi pantalla. Gracias. Alexander, gracias a Rafael y a Alexander. Consulta, los blogs son algo genial, quien creyera. Los blogs para mí han servido, tengo como 7 blogs, porque pues obviamente uno cambia de estudiantes y cambia, pues yo he cambiado mucho en muchos colegios y pues he rellenado blogs por lo que ya he hecho. Pero los blogs para mí han sido fantásticos, la manera para descubrir muchas cosas, pero tenemos que tener en cuenta, y ahí hay una cosa importantísima, nosotros tenemos que darle demasiadas herramientas a nuestros chicos ahora para que ellos sepan cómo trabajar en grupo y todo ese cuento. Muy bien, entonces me piden el favor de que trabajemos en la actividad 5. Actividad 5 en esta actividad. Muy bien. En los grupos formados para el proyecto colaborativo escogerán un entorno virtual de comunicativo. Resulta que pues escoger un entorno educativo donde piensen poder implantar la unidad didáctica que ustedes hicieron, la que ustedes me mandaron. Se recomienda para esta actividad seleccionar uno de los siguientes entornos: Moodle, Edmodo o Schoology. ¿Por qué escogí estos 3 entornos? Porque son open source. O sea que usted lo puede descargar, puede trabajar en él y nadie le va a cobrar y no le va a salir costoso. ¿Sí? Pueden elegir otro sistema si lo desean. Si usted conoce otro, ahí les abro la posibilidad. Esta lección es fundamental, pues condicionará la implementación de los proyectos colaborativos. La idea es que ustedes, si se reunieron 3 personas, digan, bueno, vamos a armar un modo, vamos a hacer un aula donde usted aplique esa unidad didáctica virtual que me pasó. Entonces, lo único que yo voy a hacer es que analizar ese entorno, usted me tendrá que mandar el enlace del entorno y analizar la unidad didáctica que ustedes me enviaron. Y ahí sacaré la nota. Ahí está una rúbrica. Yo creo que deberíamos tener, voy a proponerle a Magle, la directora de la maestría, generar una conferencia sobre el buen uso de las rúbricas en evaluación. Para mí, soy de los convencidos que es uno de los sistemas más eficientes en la evaluación. Muy bien. 2. Identificarán y analizarán las características de las herramientas comunicativas disponibles en el entorno. Para reforzar el análisis, pueden relacionar las actividades colaborativas que han escrito hasta ahora en el plan de unidad didáctica virtual con las herramientas identificadas y hablar sobre la funcionalidad y la dinámica comunicativa que piensan trabajar con las herramientas. Habrá que elaborar un documento que debe incluir el análisis y características comunicativas de la herramienta, su funcionalidad. Mire, cuando hablo de características comunicativas de la herramienta es cómo esa herramienta me permite transmitir de la mejor manera lo que yo quiero que mis estudiantes vean e interpreten para que puedan desarrollar las actividades y así aprendan y puedan tener un mejor conocimiento. Entonces, la descripción y análisis de la adecuación de las herramientas para el aprendizaje colaborativo, la interacción y la construcción del conocimiento. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Consolidar el desarrollo de la actividad en un único documento, o sea, solo me van a mandar uno, perdón, mandar no es la palabra, me van a enviar uno solo. Cada miembro del grupo debe subir la versión grupal del documento de la actividad, o sea, van a hacer un documento entre los 3 o entre los 2 y los 3 y los 2 lo van a subir, ¿listo? Pero que sea el mismo, ahí es cuando digo uno. Utilicen las normas APA que plantea la universidad. Recuerden que la cantidad no siempre es lo mismo que calidad. No es como alguna vez me calificaron a mí que si tenía más de 30 páginas, pues era lo mejor. No. Aquí yo es a lo concreto donde realmente yo descubra en la lectura que usted realmente hizo ese análisis, esa descripción de esas herramientas de aprendizaje, donde usted supo acomodarlas y entenderlas en la plataforma y que las planteó de tal manera que puede ser un aprendizaje eficaz para sus estudiantes. Nombre del archivo con nombre, entonces ponen nombres miembros. Entonces, en cambio, ponen Juan José Pérez Martínez y María José, ponen Marcela, Carlos e Iván, rayita al piso, actividad 2.2. Envíelo antes de la fecha de la actividad. Muy bien, la rúbrica, está disponible supuestamente desde hoy hasta mañana, entonces ahorita ya les amplió el plazo
y les voy a dejar el plazo con el puente, bueno, con el supuesto puente no, se los voy a dejar hasta el 1 de mayo, listo, para que puedan trabajar en su día libre y de 2 a 3 de la mañana, hasta las 11:59. Me falta ajustar la rúbrica un poquito, pues acomodarla, es que cuando la pasamos quedó un poco trastornada, pero va a seguir siendo los mismos ítems, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos profesores? Vuelvo a la pantalla. A ver, entonces, profe, ¿podemos dejar la actividad para el 2 de mayo? Sí, por eso, hasta el 1 de mayo a las 11:59 de la noche. Listo. DOM es una plataforma que tú conoces, Juan Carlos, no, no la he escuchado, pero si tú consideras, como te dije ahí en el texto, pues practícala, hablas con tus compañeros, hablas con tus compañeros, hablas tú mismo y te planteas. Es decir, que debemos implementar lo que planteamos en la unidad didáctica, además debemos hacer un documento en el que analicemos la plataforma de escobos. Sí, señora, correcto. El análisis en Word sobre la plataforma y no sobre nuestra clase, no sobre la plataforma y de cómo ustedes implementan y por qué escogieron la plataforma. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro? Tenemos. Listo. Entonces, pues, siendo las 10:59 de la mañana, es analizar los enemigos. Sí, señor. La plataforma de la actividad anterior. Sí, señora. El cuadrito de la unidad didáctica que me enviaron y que ya se los califiqué. Por ahí le dije a una niña que utilizáramos un software open source. Es que ella me citó un software. Pues yo le voy a contestar el correo, pero se los digo aquí, pues no digo quién. Ella me planteó en la unidad didáctica software con costo. Entonces, pues tratemos de trabajar con software libre, ¿listo? Con open source. Y me planteó un software, pues no sé si ustedes tengan conocimiento. Hay un software, los software que nos proporciona Microsoft, que son, por ejemplo, Movie Maker, que muchos lo utilizamos para arreglar nuestros videos. Movie Maker y otros más, Microsoft ya no los va a volver a actualizar. Entonces, esos se van a ir convirtiendo en obsoletos. Entonces, la idea es que tratemos de buscar otro software el cual nos permita mm, mejorar nuestras cosas a un bajo costo. Bueno, muchísimas gracias por su atención, mis queridos estudiosos. Powtown, perfecto. Muy bien. Dios los bendiga mucho. Gracias, Jessica. Estamos en contacto. Ustedes saben que me pueden llamar cuantas veces quieran. Siempre en mis correos, mi número está en la firma de mi correo. Me escriben por la plataforma. Dios los guarde y los bendiga. Muchas gracias para todos. Una feliz tarde.